Estimados amigos y amigas, es curioso que un partido que ha criticado mucho el neoliberalismo, que se ha considerado socialista, de izquierda, pues defienda con tanto ahínco una cuestión claramente neoliberal, producto del presidente más neoliberal que hemos tenido, Carlos Salinas de Gortari, como es el Tratado de Libre Comercio, ahora denominado TEMEC, pero que en el fondo pues es el mismo espíritu. Este tipo de acuerdos tienen su origen en las ideas de los liberales clásicos, específicamente de David Ricardo, quien al establecer la teoría de los costos comparativos, estableció que lo que más convenía a las naciones es tener libre comercio, aunque su productividad fuera muy diferente. Con este criterio, pues han funcionado en algunos lugares del mundo, especialmente en Europa, acuerdos que inicialmente fueron de libre comercio y que con el tiempo se han convertido en verdaderas comunidades que incluyen aspectos jurídicos, políticos y desde luego los económicos. La idea de hacer un acuerdo comercial entre los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, ahora integrados en la organización del Mundial de Fútbol, pues viene como una reacción por la competencia que precisamente empieza a notarse en Europa por esa unidad, por esa primero zona de libre comercio y actualmente Comunidad Económica Europea. Y pues algunos dijeron que esto hacerlo aquí era absurdo, que en todo caso México pues tenía características muy diferentes, que no convenía, pero finalmente triunfaron las ideas neoliberales y con la crítica sobre todo de la izquierda se aprobó en la época de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, resulta que este se cambió, se modificó por la presión de Donald Trump en su primer mandato como presidente. Se hizo una serie de transformaciones establecidas en el TEMEC y resulta que en ese acuerdo pues se establecía las tres posibilidades. Uno, que cuando un país ya no quisiera estar ahí, tenía que hacer lo que en términos jurídicos se llama una denuncia, o sea, la manifestación de su deseo de ya no continuar con ese tratado. Eso lo único que requiere, por ejemplo, Estados Unidos ha amagado con eso, y es simplemente avisar, yo ya me voy con mis cositas, y en 6 meses se termina el tratado. La otra opción era la que propuso Canadá y México, que está establecido en el propio texto del tratado, de que a los 6 años se iba a hacer un acuerdo, una modificación para tratar de volverlo a renovar por otros 16 años. En el caso de que no se llegara a ese acuerdo, que sería el que daría más estabilidad a la región, existía la opción de que cada año, durante los 10 años que tiene de vigencia, porque el tratado está establecido por 16 años, los 10 años que faltan, llevamos 6 de este nuevo tratado, y se tendría que ir revisando año con año. Finalmente, la situación de que dependía esto, o sea, no es aquí como la mayoría serían Canadá y México que votaron por que se renovara, ¿no? Aquí el país que manda, el que tiene el sartén por la mano, es Estados Unidos y decidió no, no lo voy a renovar, vámonos por la vía de las revisiones anuales. Esto no debemos verlo como algunos, digamos, enemigos del gobierno
creen que es el gran fracaso, que va a tener una serie de mayores problemas económicos, que ya no va a haber inversión, que genera mucha inestabilidad y muchos males para el país. Por otro lado está la visión del gobierno que dice: no, no se preocupen, no pasó nada, estamos perfectamente igual, seguimos con lo mismo, el tratado sigue funcionando y va a funcionar por 10 años más, no hay que preocuparnos, simplemente vamos a ir negociando poco a poco algunas cosas que le importan desde luego aquí, pues Estados Unidos, porque es el que insistió en esta idea de la negociación anual. O sea, la realidad no es ninguna de las dos, ni es cierto que no nos vaya a afectar, porque sí hay una afectación, sobre todo en algunos temas muy, muy importantes para México. ¿Cuáles son estos? Principalmente el tema de la industria automotriz. Ahí Estados Unidos quiere que el 80% o más de los automóviles sea de estadounidense. O sea que el componente del 20% pues tendría que ser Canadá o México, o uno de estos dos. Esto desde luego pues significa un golpe muy fuerte a lo que es México. Y también obviamente pues viene mucho de lo que es las reglas de origen. Lo que Estados Unidos pretende es que se da cuenta que el país que más ha crecido, que tiene la mejor producción de automóviles en el mundo, es China. Y lo que pues ha sucedido es que México, al crear algunos automóviles, ha usado partes chinas, y esto hace que Estados Unidos diga: esto no es mexicano, es chino-mexicano, por lo tanto tienes que quitarlo. O sea, sus dos objetivos son quitar componentes chinos, que haya más aranceles de parte de México, y de por sí ya son altos, para evitar el comercio con China, y desde luego hacer que la mayoría de los automóviles tengan aspectos que tienen que ver con componentes norteamericanos. El otro aspecto que les preocupa, porque evidentemente muchas plantas armadoras estadounidenses han venido a producir en México, y cada vez son más las empresas norteamericanas que hacen esto. ¿Y por qué lo hacen? No porque México seamos muy buenos, no. Simplemente porque hay una mano de obra más barata. O sea, finalmente lo que se está dando por parte de nuestro país es lo que ya los clásicos marxistas decían: una transferencia de plusvalía. Esto es, como los trabajadores mexicanos creaban valor, mayor valor que se les paga de sueldo, pues esto beneficia al capitalista, al patrón, y Estados Unidos quiere que esto se dé por un lado, pero también por otro lado tiene un efecto negativo, que evidentemente al irse estas fábricas de Estados Unidos y llegar a México, pues resulta que se quedan sin trabajo algunos trabajadores norteamericanos. Y con esto pues lo que están exigiendo es que no sea tan barata la mano de obra mexicana, pero curiosamente eso lo necesitan principalmente en este tipo de actividades económicas de tipo producción de automóviles, de manufacturas, etcétera. En cambio, donde sí les conviene con todo, y lo que dicen es: vamos a tratar de que esta situación, que es el reclamo principal de Estados Unidos, de que Estados Unidos tiene una balanza comercial desfavorable con respecto a México. México le exporta más que lo que le importa. Claro, es mucho más
grave esto para México. México depende tanto en sus importaciones como en sus exportaciones de Estados Unidos. Por lo mismo, lo que Estados Unidos quiere negociar, pero se da cuenta que no le conviene, es, por ejemplo, todo lo que son productos alimenticios, donde México, muchos de los productos de la canasta básica norteamericana se producen en México. Porque uno, hay las condiciones de la naturaleza y segundo, también por la cuestión del trabajo más barato en México. Pero si logran ponerle, por ejemplo, aranceles o limitar este tipo de productos, pues el resultado sería una gran inflación para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no depende de México, eso sí, Trump lo dice, ¿no? Nosotros podemos vivir, sí, sí pueden subsistir. México y Canadá no podrían subsistir, o sea, si se destruye, si se acabara el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos se perjudica. Estados Unidos sufriría pues problemas de encarecimiento de sus precios. Tendría algunos inconvenientes, pero podría conseguir estas materias primas, esta producción, si no la puede hacer en su propio país, de otros lugares. En cambio, México, que es el que nos preocupa, no podría subsistir sin los productos de Estados Unidos. Vamos, importamos cosas desde el gas, el maíz amarillo, tantas cosas que si dejáramos de importar de Estados Unidos sería un desastre para México. Lo mismo si ciertos productos agrícolas de los cuales muchos mexicanos viven por su producción se dejaran de importar por Estados Unidos, sería desastroso. El hecho entonces es que este sistema de ir negociando cada año cosas, dado que también no podemos desligar estas cuestiones de otras cuestiones como las de política, las de seguridad, las de migración, que le importan tantos a Estados Unidos, pues el resultado es que las renegociaciones, que las rectificaciones al Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, pues van a ser en favor del poderoso. O sea, sí, México se va a beneficiar, porque además hay que recordar que en el comercio, pues se supone que se beneficia el que compra y el que vende. Pero puede ser que si los precios son relativamente altos, el vendedor se beneficia más. Si por el contrario los precios son bajos, el comprador se beneficia más. Entonces en ambos casos Estados Unidos va a tratar de hacer eso. O sea, no es buena noticia, sí nos va a generar problemas y tampoco va a ser un caos porque Estados Unidos sí se beneficia, sí le conviene, aunque no tenga ese nivel de dependencia que tenemos nosotros. O sea, que este tema nos debe preocupar, pero sí debemos entender que desgraciadamente somos la parte débil y que eso de hacer cuestiones como ponernos muy fuertes contra Estados Unidos, porque se meten los agentes de la CIA, porque nos piden extraditados, que no queremos porque decimos ilegalmente que no hay pruebas, pues no nos va a ayudar para que las negociaciones sean por lo menos equilibradas y no solo en beneficio del poderoso. Muchas gracias.